Bendiciones. El tema de hoy es bautismo en agua. Y en la antigüedad, ¿verdad? Los pactos eran símbolos de lealtad y fidelidad. Y de igual manera, hoy día el bautismo cristiano también es un símbolo de lealtad y de fidelidad. Y en todo pacto existe una simbología, ¿verdad? Unos símbolos que le corresponde un significado. O sea, cada símbolo tiene un significado con ello en los pactos. Por ejemplo, el arco iris. El arco iris fue una señal, fue un símbolo que tenía una representación, un significado, y significaba que Dios nunca más iba a exterminar la humanidad con un diluvio, ¿verdad? Y un símbolo es algo externo y visible que hace referencia a algo interno que no puede ser percibido a través o detectado a través de los sentidos. Y el agua en el bautismo es ese símbolo externo y visible que representa la limpieza de nuestro corazón a través de la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué significa bautismo? Bueno, la palabra bautismo viene de una raíz griega que significa baptizo. Y baptizo es cuando usted sumerge algo, cuando usted inunda algo, cuando usted cubre algo completamente con un fluido. Y esto viene de una costumbre antigua donde las telas se sumergían en líquido antes de ser teñidas. Y de igual manera, también el bautismo también significa algo muy peculiar. En la costumbre judía, en los tiempos antiguos, una costumbre judía, cuando una pareja se casaba, el padre, tomaba a la novia y la llevaba a un río. Y allí en el río la sumergía. Y después se la entregaba al esposo, queriendo significar que con esto que había un cambio de gobierno. Ella antes estaba bajo la autoridad y la potestad de su padre, pero ahora iba a ser entregada y ahora pertenecía a la potestad y a la autoridad de su esposo. Así que el bautismo significa cambio de gobierno. Y de igual manera, en nosotros también es lo mismo. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 13 al 14. Dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Así que de acuerdo a este pasaje, el Señor, ¿verdad?, hizo dos cosas. Número uno, nos libró de la oscuridad, o sea, nos sacó del reino de las tinieblas en la cual nosotros vivíamos y estábamos bajo el dominio de Satanás. Y dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo, o sea, nos sacó y nos llevó ahora y nos entregó al reino de la luz, en la cual nosotros ahora estamos sometidos, ¿verdad?, al señorío de Cristo. Y a través del bautismo, públicamente y de manera simbólica, expresamos nosotros ese cambio de gobierno. Ya no somos hijos de la oscuridad, sino somos hijos de la luz. Ahora también, el bautismo tiene unos significados espirituales. Y primero, nos identifica con Cristo. Mira lo que dice Colosenses 2:12. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Así que el bautismo en agua es un cuadro que simboliza la conversión. Me explico. Cuando alguien es salvo, termina una clase de vida, o sea, termina su vieja vida, o sea, muere. Y esto en el bautismo es representado cuando entramos en las aguas. Después que uno muere, es sepultado. Y esto en el bautismo representa la inmersión total del cuerpo bajo las aguas. Y después es resucitado. Y esto
significa o simboliza en el bautismo cuando usted sale de las aguas, para así entonces comenzar una nueva vida en Cristo. Y con el bautismo entonces nos identificamos con la muerte de Cristo, ¿verdad? Nos identificamos con la vida de Cristo, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Ahora, mira lo que dice Romanos 6, 3, 4. Dice: ¿acaso no saben que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una nueva vida. Así que nuevamente el bautismo, ¿verdad?, significa, ¿verdad?, y nos identifica con Cristo, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. También otro significado espiritual que tiene el bautismo es que somos revestidos con Cristo o de Cristo. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Así que por consiguiente, cuando nosotros somos bautizados en Cristo, ¿ok? Porque somos nuevas criaturas, porque estamos en Cristo. Ahora, 2 Corintios 5:17 lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, cuando uno es bautizado, ¿verdad?, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que dos significados espirituales: uno, nos identificamos con Cristo, y número dos, nos revestimos de Cristo. Ahora, hay unas condiciones para el bautismo, ¿ok? La primera condición para uno bautizarse es arrepentirse. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. A la pregunta ¿qué haremos?, Pedro le da a ellos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos le da dos órdenes, o les ordena dos cosas. Número uno, que se arrepientan, y después que se bauticen. Y el arrepentimiento tiene que ocurrir antes del bautismo, es requisito. No se puede bautizar sin arrepentirse. El arrepentimiento tiene que venir primero, porque es a partir de ese momento que el bautismo es un símbolo externo o confirmación del cambio interno operado por el arrepentimiento. Amén. Ahora, número uno, nos arrepentimos. Número dos, tenemos que creer. Romanos 10, 8 al 10 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y anunciamos su evangelio, debemos de invitar a las personas, a la gente, a que después que se arrepientan, ¿verdad?, que obedezcan a Jesús y su palabra con respecto al bautismo. Ahora, no podemos forzar a nadie. Por favor, no forcemos a nadie. Pero cuando nosotros prediquemos la palabra, enseñémosles a la gente a obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Y la orden es arrepentirse, creer y bautizarse. Y existen personas que creen que al ser bautizados desde niños cumplen con este requisito. Sin embargo, la Biblia nos enseña que primero se tiene que arrepentirse uno y tiene que creer, pues el arrepentimiento y el creer son actos voluntarios y los niños no pueden hacer esto.
solamente gente adulta, ¿verdad? Gente que ha llegado a cierto nivel de madurez, ¿verdad? Y luego que usted se arrepiente, que usted conoce exactamente lo que está haciendo en el arrepentimiento y conoce exactamente lo que está haciendo cuando usted cree lo que usted está creyendo, entonces sí tiene los requisitos necesarios para ser bautizado, el cual confirma la decisión tomada de entregarle su vida a Cristo, ¿no? Así que Jesús nos dio este ejemplo, Jesús nos moduló esto. Mira Mateo 3, 16 y 17, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amados, Dios se complace con aquellos que le obedecen. Jesús ya tenía el Espíritu. Jesús fue engendrado por el Espíritu. Pero aún así, Jesús decide bautizarse y se deja bautizar. Y lo más interesante y lo más bonito de todo esto es que Jesús demuestra un acto de humildad al dejarse ser bautizado por un profeta, siendo él el Hijo de Dios. Pero mira el contexto. Jesús engendrado por el Espíritu y ahora es sumergido en las aguas. Por eso Jesús, cuando le habla a Nicodemo, le dice: Nicodemo, para poder entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. Así que tienes que convertirte, tienes que arrepentirte, entonces tienes también que bautizarte, ¿verdad? Y cuando una persona es obediente a la voz de Dios, amados, los cielos se van a abrir y bendiciones por parte de Dios van a ser derramadas sobre todas aquellas personas, ¿verdad? Sobre toda persona que se bautiza, ¿verdad? Y es obediente a la voz de Dios. Así que se establece un orden. Es el primer acto de obediencia. Número 1, se confiesa que Jesús es el Salvador. Número 2, se cree que Él venció la muerte porque Dios lo levantó de los muertos. Entonces nos bautizamos, se bautiza. Ahora, ¿cuáles son o deberían ser los resultados del bautismo? Luego que una persona le obedece al Señor con la ordenanza del bautismo, se espera ver en él o en ella dos cosas, dos frutos de esa conversión. Y la número 1 es una buena conciencia, o sea, una conciencia limpia. Mire lo que dice 1 de Pedro 3:21. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Así que el compromiso de una buena conciencia es vivir una vida limpia, es tener transparencia en nuestro actuar, es vivir mi vida, mi integridad como un hijo de Dios. Y el segundo fruto de conversión después de bautizarse debe ser en convertirse en un discípulo. Jesucristo nos comisionó a todos para llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Como dice en Mateo 28, 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amados, hacer discípulos consiste en relacionarnos con ellos para llevarles al arrepentimiento, a creer, a vivir una vida limpia, a vivir el Evangelio, ¿verdad? Y tener una buena conciencia. Y para ello, después del pacto del bautismo, se necesita una enseñanza más detallada, una enseñanza más externa que les convierta y les permita a ellos convertirse en unos discípulos. Cristianos fuertes, cristianos responsables, comprometidos y maduros que produzcan fruto al 100%. Amén.
Es bello ver como una persona, cuando acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca. Sin embargo, debe dar el siguiente paso, y es bautizarse en las aguas. Así que Dios les bendiga. Así que seamos obedientes, pues es parte de las doctrinas de Jesús y es parte de nuestra visión en esta iglesia Vida Abundante. Dios les bendiga.